La maldición del cazador. En tiempos ancestrales, cuando la oscuridad dominaba los bosques y los mitos se mezclaban con la realidad, las criaturas que caminaban bajo la luna llena sembraban el terror en los corazones de los hombres. En el reino de Eldoria, una tierra envuelta en misterios y secretos, los lobos no solo aullaban a la luna, sino que algunos se alzaban sobre dos patas, transformándose en bestias sedientas de sangre, los lobisomes. Estos seres eran la pesadilla de los pueblos, depredadores que acechaban en la noche, buscando a los incautos que se atrevían a cruzar sus dominios. La historia de Julius comienza en este oscuro escenario. Julius era un hombre respetado, un cazador de renombre que había dedicado su vida a proteger su pueblo de las amenazas que habitaban en los bosques. Armado con su espada de plata y un coraje inquebrantable, Julius había enfrentado a muchas criaturas sobrenaturales, pero su destino cambiaría para siempre en una fría noche de invierno, cuando el destino le impuso una maldición que lo condenaría a luchar contra su propia humanidad. Todo comenzó durante una cacería en los límites del Bosque de las Sombras. Julius y su grupo de cazadores habían seguido las pistas de un lobisomem que había arrasado con varias aldeas en las últimas semanas. La criatura era más astuta y poderosa que cualquier otra que Julius hubiera enfrentado antes. Sus huellas se mezclaban con las sombras, y su rastro de sangre solo aumentaba la sensación de peligro inminente. Finalmente, tras días de persecución, Julius y sus hombres lograron acorralar a la bestia en una cueva oculta entre las montañas. La lucha fue feroz y sangrienta. La criatura luchaba con la ferocidad de un demonio, pero Julius logró clavar su espada en el corazón del monstruo. Sin embargo, antes de exhalar su último aliento, el lobisomen pronunció un hechizo antiguo, maldiciendo a Julius con su legado oscuro. «Has sellado tu destino, cazador», gruñó la criatura con voz ronca y gutural. «La sangre del lobo ahora corre por tus venas. Cuando la luna llena ilumine el cielo, serás uno de los nuestros». Julius retrocedió, horrorizado por las palabras del lobisomen, pero en su interior, una semilla de oscuridad comenzaba a germinar. Los días siguientes fueron un tormento. Julius notaba los cambios en su cuerpo y en su mente. Sus sentidos se agudizaban, sus instintos se volvían más salvajes, y en las noches sentía el llamado de la luna llena. Comprendió que la maldición era real, y que su humanidad estaba en peligro. Desesperado por hallar una solución, Julius buscó consejo en la anciana del pueblo, una mujer sabia que conocía los secretos de la magia antigua. La anciana le explicó que la única manera de romper la maldición era derrotar al líder de los lobisomes, un ser legendario conocido como Tia. Tia era el origen de la plaga que azotaba Eldoria, y su poder era tan grande que ningún hombre había logrado enfrentarlo y sobrevivir. «Debes enfrentarte a Tia», le dijo la anciana. «Solo al derrotar al líder de los lobisomes podrás liberarte de la maldición y salvar tu alma». Pero la misión no sería sencilla. Tia no estaba solo. Contaba con un ejército de lobisomes que lo protegían, criaturas que habían jurado lealtad a su líder y que no permitirían que ningún humano se acercara a él. Julius sabía que necesitaría más que coraje para cumplir con su misión. Reunió a los hombres más valientes del reino y les propuso una misión suicida: adentrarse en el corazón del territorio enemigo, enfrentarse a los lobisomes y derrotar a Tia. De los 100 hombres que convocó, solo 70 aceptaron la misión. 30 se retiraron, temerosos de enfrentarse a las criaturas de la noche. Julius no los juzgó. Sabía que el miedo era una emoción natural ante lo desconocido, pero aquellos que decidieron quedarse demostraron una valentía digna de héroes. «No temáis», dijo Julius a sus hombres. «Esta misión no es solo para salvar mi alma. Es para proteger nuestras tierras, nuestras familias y nuestro futuro. Si Tia no es detenido, Eldoria caerá bajo el yugo de los lobisomes, y la oscuridad reinará para siempre». La marcha hacia el territorio de Tia fue larga y peligrosa. Los hombres se enfrentaron emboscadas, trampas y las inclemencias del clima. Pero la determinación de Julius los mantenía unidos. Sabían que su líder llevaba una carga pesada, y estaban dispuestos a luchar hasta el final por él. Sin embargo, el camino hacia la redención de Julius sería más difícil de lo que cualquiera podría imaginar. La batalla final no sería
solo contra Teia y sus soldados, sino contra la propia oscuridad que comenzaba a consumir el alma del cazador. Julius tendría que enfrentarse a sus propios demonios internos y decidir si podía mantener su humanidad o sucumbir al legado del lobo. «No dejaré que esta maldición me consuma», juró Julius en la penumbra. «Lucharé hasta mi último aliento, por Eldoria y por mi propia alma». La historia de Julius no es solo una lucha contra monstruos exteriores, sino un viaje hacia lo más profundo del alma humana. Una batalla entre la luz y la oscuridad, entre el hombre y la bestia. Porque, en última instancia, todos llevamos un lobo en nuestro interior. La pregunta es, ¿podremos controlarlo o seremos devorados por él? El inicio del viaje la noche había caído sobre Eldoria. La luna llena brillaba en el cielo, bañando los bosques y montañas con su luz plateada. Julius se encontraba en el patio de su hogar, afilando su espada de plata mientras escuchaba los susurros del viento. A su lado, su fiel amigo Eric observaba en silencio. «Julius, ¿estás seguro de esto?», preguntó Eric, rompiendo el silencio. Julius levantó la mirada y fijó sus ojos en los de su amigo. Su rostro reflejaba la carga que llevaba sobre sus hombros. «No tengo elección, Eric. Si no hago esto, la maldición me consumirá, y no puedo permitir que esa bestia dentro de mí tome control». Eric suspiró y se sentó junto a Julius. «Lo sé, pero enfrentarse a Tia es un suicidio. Nadie ha regresado con vida, por eso debemos ser fuertes», respondió Julius. «No voy a pedirle a nadie que haga esto si no está dispuesto, pero aquellos que quieran venir conmigo lo harán sabiendo que nuestra causa es justa». Esa misma noche, Julius convocó a los hombres del pueblo en la plaza central. Las antorchas iluminaban los rostros de los valientes que se reunieron para escuchar su discurso. «Hombres de Eldoria, esta noche comienza nuestra misión más peligrosa. Nos enfrentamos a una plaga que amenaza nuestras tierras, nuestras familias y nuestro futuro. Pero si permanecemos unidos y luchamos con valentía, podemos derrotar a Tia y liberar Eldoria de esta maldición». Los hombres murmuraron entre sí, algunos mostrando miedo, otros determinación. Finalmente, uno de ellos, un joven llamado Marcus, dio un paso al frente. «Estoy contigo, Julius. Lucharé a tu lado, uno a uno». Más hombres se unieron. Julius sintió una chispa de esperanza en su corazón, pero sabía que el camino sería largo y peligroso. La primera emboscada al amanecer, el grupo partió hacia el bosque de las sombras. El aire estaba cargado de tensión. Eric caminaba al lado de Julius, su mirada atenta a cualquier movimiento entre los árboles. «¿Escuchas eso?», preguntó Eric. Julius asintió. Un crujido provenía de las sombras. De repente, un aullido rompió el silencio y una manada de lobisomes emergió de la espesura. «Preparaos para luchar», gritó Julius mientras desenvainaba su espada. La batalla fue rápida y brutal. Los lobisomes atacaron con ferocidad, pero los hombres de Julius se defendieron valientemente. Sin embargo, la fuerza y velocidad de las criaturas hicieron que algunos hombres cayeran bajo sus garras. Eric derribó a uno de los lobisomes y corrió hacia Julius. «No podemos quedarnos aquí. Debemos avanzar». Julius, cubierto de sangre, miró a su alrededor. Los lobisomes restantes comenzaban a retirarse, pero sabía que esto era solo el comienzo. «Avancemos», dijo Julius con firmeza. «No podemos detenernos ahora. Tia nos espera en las montañas, y no descansaré hasta verlo caer». Los susurros de la maldición. La marcha continuaba, lenta pero constante. El grupo liderado por Julius se adentraba en los parajes más oscuros del bosque de las sombras, donde la luz del sol apenas lograba atravesar las densas copas de los árboles. Las hojas susurraban con el viento, pero aquellos susurros parecían palabras de advertencia, como si el bosque mismo estuviera vivo y vigilara cada paso que daban. Eric caminaba al lado de Julius, con una expresión de preocupación marcada en su rostro. «¿Has notado cómo el bosque nos observa?», murmuró Eric, sus ojos recorriendo los alrededores. Julius apretó el puño en torno al mango de su espada. «No es solo el bosque. La maldición corre por mis venas. La siento cada vez más fuerte, pero no puedo permitir que me domine. Debemos mantenernos enfocados». Mientras avanzaban,
Marcus, el joven cazador que había mostrado su valentía en la plaza del pueblo, se acercó a Julius. «Señor, algunos hombres están empezando a dudar. Hay miedo en sus ojos». Julius se detuvo y miró al grupo. Podía ver el cansancio y el temor reflejados en sus rostros. Eran hombres valientes, sí, pero también eran humanos. El miedo era natural. «Escuchadme bien», dijo Julius, alzando la voz para que todos lo oyeran. «No os culpo por tener miedo. Todos tememos lo desconocido. Pero recordad por qué estamos aquí. No luchamos solo por mí, sino por nuestras familias, por el Doria. La oscuridad no prevalecerá si mantenemos la esperanza». Los hombres asintieron, pero el miedo seguía presente. La verdadera prueba aún estaba por llegar. El primer encuentro con el horroral llegara a un claro en el bosque. Julius decidió que era momento de hacer una pausa. Necesitaban descansar antes de continuar. Mientras los hombres encendían una fogata y compartían provisiones, el silencio se volvió inquietante. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Todos se pusieron de pie, desenfundando sus armas. De entre los árboles, una figura emergió tambaleándose. Era uno de los exploradores que Julius había enviado por delante. «¡Nos atacaron!», jadeó el hombre antes de desplomarse en el suelo. Su cuerpo estaba cubierto de profundas heridas y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. Antes de que Julius pudiera reaccionar, un grupo de lobisomes irrumpió en el claro. Eran rápidos y salvajes, sus ojos brillando con un hambre insaciable. «Formación», gritó Julius tomando el control de la situación. Los hombres se reunieron en un círculo, con las espadas y lanzas listas. Los lobisomes rodearon el grupo, sus aullidos resonando en la oscuridad. «Eric, protege el flanco derecho», ordenó Julius. «Marcus, asegúrate de que nadie se separe del grupo». La batalla estalló con una violencia abrumadora. Los lobisomes se lanzaron sobre los cazadores con una ferocidad inhumana. Julius se movía con destreza, su espada de plata atravesando la carne de las criaturas. Uno de los lobisomes se abalanzó sobre Marcus. El joven cazador logró esquivarlo, pero otro lo atacó por la espalda, derribándolo. «¡Marcus!», gritó Julius corriendo en su ayuda. Con un movimiento rápido, Julius decapitó al lobisomem que estaba sobre Marcus, pero cuando ayudó al joven a levantarse, notó la mordida en su brazo. «Estoy bien», jadeó Marcus, pero Julius sabía lo que significaba esa mordida. El combate continuó hasta que los lobisomes restantes huyeron hacia la espesura del bosque. Cuando todo terminó, el claro estaba cubierto de cuerpos. Habían perdido a varios hombres. Eric se acercó a Julius, su rostro sombrío. «Esto no puede seguir así. Cada vez que avanzamos, perdemos más hombres». Julius asintió, limpiando la sangre de su espada. «Lo sé, pero no podemos retroceder. Si lo hacemos, todo estará perdido». Sus ojos se posaron en Marcus, quien estaba siendo atendido por otros cazadores. Julius sabía que el tiempo del joven se agotaba. «Necesitamos llegar a ti antes de que la maldición tome a Marcus. No podemos perder más tiempo». Eric miró a Julius, una mezcla de lealtad y desesperación en su mirada. «Entonces avancemos, pero que los dioses nos protejan, porque esta noche será larga y oscura». El grupo se puso en marcha una vez más, dejando atrás el claro ensangrentado. La misión apenas comenzaba, y las sombras del bosque ocultaban horrores que aún no habían enfrentado. Julius sentía el peso de cada paso, sabiendo que la verdadera batalla estaba por llegar. La visión del lobo la marcha continuó al amanecer. Los hombres estaban exhaustos y el aire pesado con la presencia de la muerte. Julius mantenía la cabeza en alto, pero dentro de él crecía una inquietud que no podía ignorar. La maldición que corría por sus venas parecía cobrar fuerza con cada paso que daba hacia el territorio de Tía. La luna llena se acercaba, y Julius temía lo que eso significaría para él y para sus hombres. Eric, siempre alerta, caminaba junto a Julius. «Anoche fue un infierno», dijo Eric en voz baja. «Perdimos demasiados hombres. Y Marcus, ¿sabes lo que le espera?» Julius asintió, su mirada perdida en el horizonte. «Lo sé, pero Marcus es fuerte. Puede que resista más tiempo del que pensamos». De pronto, un escalofrío recorrió a Julius. Se detuvo en seco, sus ojos brillando con un destello.
sobrenatural. La maldición comenzaba a manifestarse de nuevo. Eric se dio cuenta y colocó una mano en el hombro de su amigo. «Julius, ¿estás bien?» Antes de que pudiera responder, Julius cayó de rodillas. Sus manos se aferraron a la tierra mientras un dolor indescriptible le recorría el cuerpo. Su visión se oscureció y en ese momento tuvo una visión. Estaba en un claro iluminado por la luna llena. Frente a él, un lobo gigante, de pelaje oscuro como la noche, lo observaba con ojos rojos como el fuego. El lobo se acercó lentamente, sus patas resonando en la tierra con un eco que parecía provenir de otro mundo. «Julius», gruñó el P-1200 lobo con una voz profunda y gutural. «La luna te llama. No puedes escapar de lo que eres». Julius intentó retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo. «No», gritó. «No seré una bestia». El lobo sonrió mostrando sus afilados colmillos. «La bestia ya está dentro de ti. Pronto, cuando la luna llena bañe el cielo, no podrás contenerla». La visión se desvaneció, y Julius regresó a la realidad. Eric y los otros cazadores lo rodeaban, sus rostros llenos de preocupación. «¿Qué viste?», preguntó Eric. Julius se levantó con esfuerzo, limpiando el sudor de su frente. «El lobo me llama. La luna llena está cerca, y temo lo que sucederá». Cuando llegue, Eric apretó los dientes. «Entonces debemos darnos prisa. No podemos permitir que la maldición te consuma». El juramento de Marcus el grupo llegó a un río que serpenteaba entre las colinas. Decidieron acampar allí por la noche, buscando un momento de paz antes de continuar. La brisa refrescante trajo consigo un poco de alivio, pero la tensión seguía, latente. Marcus se sentó junto al fuego, observando su brazo vendado. La mordida del lobisomem le dolía, pero más que el dolor físico, era el miedo a lo que venía lo que lo atormentaba. Julius se acercó y se sentó a su lado. «Marcus, ¿cómo te sientes?». El joven levantó la mirada, con ojos cansados pero decididos. «He visto lo que sucede cuando uno es mordido. ¿No hay esperanza para mí, uno cuarto abierto?». Julius guardó silencio por un momento antes de responder. «La maldición es poderosa, pero también lo es la voluntad humana. Aún hay esperanza». Marcus sonrió tristemente. «No quiero convertirme en una de esas criaturas. Si llega el momento, si pierdo el control, prométeme que harás lo necesario». Julius lo miró fijamente. «No permitiré que te conviertas en uno de ellos, pero lucharemos juntos hasta el final». Marcus asintió. «Entonces juro que, mientras tenga aliento, lucharé por el Doria y por nuestra causa. No dejaré que la oscuridad me consuma sin pelear». El fuego crepitaba entre ellos, iluminando sus rostros, con una luz cálida. Pero la oscuridad que los rodeaba era profunda y amenazante. Julius sabía que cada vez estaban más cerca de su destino, y también sabía que no todos llegarían al final del camino. Esa noche, mientras los hombres dormían, Julius se quedó despierto, vigilando el campamento. La luna llena brillaba en el cielo, recordándole que el tiempo se agotaba. «La batalla final está cerca», murmuró para sí mismo. «Y cuando llegue, no dejaré que la bestia me controle». Con ese pensamiento en mente, Julius se preparó para el día siguiente. Sabía que las pruebas que les esperaban serían más terribles que cualquier cosa que hubieran enfrentado hasta ahora. Pero también sabía que, mientras mantuvieran la esperanza y la unidad, habría una posibilidad de triunfar. El ritual de la sangre. La noche había caído sobre el bosque, cubriéndolo con un manto de sombras y silencio. El grupo liderado por Julius acampaba cerca de un antiguo altar de piedra, oculto entre la espesura. Eric se acercó a Julius, quien observaba el altar con ojos pensativos. «¿Crees que es seguro permanecer aquí?», preguntó Eric con la mano sobre el pomo de su espada. Julius asintió lentamente. «Este altar tiene poder antiguo. Los lobisomes lo evitarán. Pero eso no significa que estemos fuera de peligro». Mientras hablaban, Marcus se acercó, todavía con el brazo vendado. Su rostro mostraba signos de fatiga, pero sus ojos brillaban con una determinación férrea. «Julius, he estado pensando», dijo Marcus. «¿Y si usamos el altar para realizar un ritual? Podría fortalecer nuestras armas o debilitar a los lobisomes».
Julius lo miró con interés. ¿Un ritual? ¿De dónde sacaste esa idea? Marcus bajó la mirada, avergonzado. Mi abuela me hablaba de estos altares. Decía que eran lugares sagrados, donde los antiguos cazadores realizaban ceremonias para protegerse de las criaturas de la noche. Eric frunció el ceño. ¿Y qué propones? ¿Derramar sangre sobre la piedra y pedir un milagro? Marcus asintió. No, exactamente. Pero si ofrecemos un sacrificio, podría despertarse el antiguo poder del altar. Julius meditó por un momento. No tenemos mucho que perder. Si hay una posibilidad de que esto nos ayude, lo intentaremos. Prepara todo lo necesario. Marcus se arrodilló frente al altar y comenzó a dibujar símbolos con tiza y sangre. Los demás cazadores lo observaban con curiosidad y desconfianza, pero nadie se atrevió a detenerlo. Cuando el ritual estuvo listo, Marcus se puso de pie y miró a Julius. Necesitamos un sacrificio de voluntad. Alguien debe ofrecer un poco de su sangre para sellar el pacto. Julius no dudó. Desenfundó su daga y cortó la palma de su mano, dejando que la sangre gotease sobre la piedra del altar. Que los antiguos cazadores nos guíen, dijo, mientras la sangre impregnaba los símbolos. El altar comenzó a brillar con una luz roja tenue y un viento helado recorrió el bosque. Los cazadores retrocedieron, asombrados. De la piedra emergió una figura espectral, un antiguo cazador con ojos de fuego y una voz que resonaba como un trueno. «¿Quién osa despertarme?», dijo el espectro. Julius dio un paso adelante. «Soy Julius, líder de los cazadores de Eldoria. Buscamos derrotar a Tía y liberar a nuestra tierra de su maldición». El espectro lo observó con detenimiento. «La tarea que buscas cumplir es peligrosa. Pocos sobreviven a la caza de los hijos de la noche, pero veo que llevas la maldición en tu sangre. Tal vez seas el elegido». Julius apretó los puños. «Dame la fuerza para derrotar a Tía. No permitiré que mi gente sufra más». El espectro asintió. «Muy bien, pero debes saber que la fuerza que buscas tiene un precio. Solo aquellos dispuestos a sacrificarlo todo podrán triunfar». Con esas palabras, el espectro desapareció y el altar dejó de brillar. Julius sintió un poder nuevo, recorriendo sus venas, pero también un peso mayor sobre sus hombros. La emboscada nocturna esa noche, mientras los cazadores descansaban, una sensación de inquietud se apoderó del campamento. Eric, que estaba de guardia, notó un movimiento entre los árboles. «Julius, despierta», susurró, agitando al líder. «Algo no está bien». Julius se levantó de inmediato, tomando su espada. Se acercó a Eric y juntos observaron la espesura. De pronto, un aullido rompió el silencio de la noche. Los hombres despertaron sobresaltados, tomando sus armas. «Formación», gritó Julius. «Nos atacan». De entre las sombras aparecieron los hijos de la noche, lobisomes más grandes y feroces que los que habían enfrentado antes. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y sus garras relucían bajo la luz de la luna. Marcus se colocó al lado de Julius. «Son demasiados». «No importa», respondió Julius. «Lucharemos hasta el final». La batalla comenzó. Los cazadores se defendían con valentía, pero los hijos de la noche eran implacables. Julius luchaba con una ferocidad renovada, su espada de plata cortando a través de la carne de los lobisomes. Eric se enfrentó a uno de los lobisomes más grandes, logrando derribarlo con un golpe preciso. «¡Julius!», gritó Eric. «Marcus está en problemas». Julius corrió hacia Marcus, quien estaba rodeado por 3 lobisomes. Con un grito de guerra, Julius se lanzó al ataque, derribando a 2 de las criaturas. El tercer lobisomem se abalanzó sobre él, pero Julius lo esquivó y lo decapitó con 166. Un golpe limpio. «¿Estás bien?», preguntó Julius a Marcus. Marcus asintió, respirando con dificultad. «Gracias. Pero esto no ha terminado». Los hijos de la noche seguían atacando, y los cazadores estaban agotados. Julius sabía que no podían resistir mucho más. De pronto, un aullido más profundo resonó en el bosque. Los hijos de la noche se detuvieron y retrocedieron. «¿Qué sucede?», preguntó Eric. Julius frunció el ceño. «Es Tía. Sabe que estamos aquí. Nos está llamando». Los cazadores se reagruparon, heridos y agotados, pero aún decididos a continuar.
Nos acercamos al final, dijo Julius, mirando a sus hombres. La batalla más difícil aún está por venir, pero no retrocederemos. Con esas palabras, los cazadores se prepararon para lo que sería el enfrentamiento final. La sombra de Tía se cernía sobre ellos, pero la esperanza aún ardía en sus corazones. Por el Doria, susurró Julius, mientras avanzaban hacia su destino final. El camino a la fortaleza maldita el amanecer trajo consigo una calma inquietante. Los cazadores sobrevivientes se levantaron de sus improvisadas camas, con las heridas aún frescas y los corazones pesados por la pérdida de sus compañeros. Julius estaba al frente, observando el horizonte con una mirada firme. «Es hoy», dijo Eric, acercándose a él. «Llegaremos a la fortaleza antes del anochecer». Julius asintió, sin apartar la vista del camino. «Y cuando lleguemos, no habrá vuelta. Atrás. Tía estará esperándonos». Eric observó a los demás hombres. Solo quedaban 20. Los rostros curtidos y llenos de cicatrices contaban historias de batallas pasadas, pero también reflejaban el miedo que todos compartían. «Julius, necesitamos un plan. No podemos simplemente entrar y esperar sobrevivir». Julius bajó la mirada, recogiendo una piedra y sosteniéndola en su mano. «Tía controla a los hijos de la noche con su vínculo de sangre. Si logramos destruir ese vínculo, los demás lobisomes quedarán libres o perderán su fuerza. Pero para hacerlo, debemos llegar hasta él». Eric apretó los labios. «¿Y cómo rompemos ese vínculo?» Julius dejó caer la piedra, con su propia sangre. Los hombres comenzaron a prepararse para la marcha final. Marcus, aunque debilitado por la maldición que lo corroía, seguía decidido a luchar. «No me queda mucho tiempo», le dijo a Julius mientras ajustaba su armadura. «Pero mientras esté aquí, lucharé a tu lado». Julius puso una mano en su hombro. «No dejaré que la maldición te consuma. Lo prometo». Marcus sonrió débilmente. «Solo asegúrate de que valga la pena». El grupo avanzó por el bosque, siguiendo un sendero oculto que los llevó a las puertas de la fortaleza maldita. Las enormes puertas de hierro estaban cubiertas de símbolos antiguos y runas que parecían brillar bajo la tenue luz del día. «Estamos aquí», dijo Julius deteniéndose frente a las puertas. «Preparaos para lo que viene». Con un esfuerzo conjunto, los cazadores empujaron las puertas, que se abrieron con un crujido ensordecedor. Más allá de ellas, la fortaleza se alzaba imponente, sus torres negras alcanzando el cielo como garras. «Bienvenidos a vuestra tumba». Se oyó una voz profunda y gutural desde las sombras. Todos se tensaron, buscando el origen de la voz. «Es Tía», murmuró Eric. «Sabe que hemos llegado». Julius desenvainó su espada. «Y también sabe que no tenemos miedo». La trampa de las sombras, el interior de la fortaleza, era un laberinto de pasillos oscuros y salas vacías. Los cazadores avanzaban con cautela, sus pasos resonando en la piedra fría. «Esto no me gusta», dijo Marcus. «Es demasiado silencioso. Está jugando con nosotros», respondió Julius. «Quiere que nos desesperemos». De repente, un estruendo sacudió la fortaleza. Las puertas detrás de ellos se cerraron de golpe, atrapándolos en el interior. «¡Formación!», gritó Julius. Los cazadores se reunieron en círculo con las armas en alto. De las sombras emergieron figuras monstruosas, lobisomes de ojos rojos y colmillos afilados. Pero algo era diferente en ellos. Sus movimientos eran más torpes, como si estuvieran siendo controlados contra su voluntad. «No son como los demás», dijo Eric. «Algo los está debilitando». Julius apretó los dientes. «Es el vínculo de sangre. Debemos avanzar». Los cazadores lucharon con fiereza, derribando a los lobisomes uno tras otro. Pero por cada criatura que caía, dos más surgían de las sombras. Marcus se abrió paso hasta llegar a Julius. «No podemos seguir así. Son demasiados». «Sigue avanzando», ordenó Julius. «Tía está cerca. Si logramos llegar a él, esto terminará». De repente, una risa resonó en la fortaleza. Una figura alta y encapuchada apareció al final del pasillo, sus ojos brillando con un rojo intenso. «Habéis llegado lejos, cazadores», dijo la figura. «Pero aquí es donde vuestro viaje termina. Tía».
gritó Julius avanzando. Con su espada en alto, el líder de los lobisomes se quitó la capucha, revelando un rostro pálido y bestial. Has traído a tus hombres a la muerte, Julius. Y ahora la luna llena los convertirá a todos. Julius sintió como la maldición en su interior se agitaba. El tiempo se agotaba. No dejaré que eso suceda, dijo Julius. Hoy, todo termina. Tía sonrió mostrando sus colmillos. Entonces, ven, veamos si tienes la fuerza para derrotarme. Los cazadores, liderados por Julius, se lanzaron hacia Tía, sabiendo que esta sería la batalla final. La oscuridad de la fortaleza los envolvía, pero la llama de la esperanza aún ardía en sus corazones. El camino a la fortaleza. Maldita el amanecer trajo consigo una calma inquietante. Los cazadores sobrevivientes se levantaron de sus improvisadas camas, con las heridas aún frescas y los corazones pesados por la pérdida de sus compañeros. Julius estaba al frente, observando el horizonte con una mirada firme. «Es hoy», dijo Eric, acercándose a él. «Llegaremos a la fortaleza antes del anochecer». Julius asintió, sin apartar la vista del camino. «Y cuando lleguemos, no habrá vuelta. Atrás, Tía estará esperándonos». Eric observó a los demás hombres. Solo quedaban 20. Los rostros curtidos y llenos de cicatrices contaban historias de batallas pasadas, pero también reflejaban el miedo que todos compartían. «Julius, necesitamos un plan. No podemos simplemente entrar y esperar sobrevivir». Julius bajó la mirada, recogiendo una piedra y sosteniéndola en su mano. Tía controla a los hijos de la noche con su vínculo de sangre. Si logramos destruir ese vínculo, los demás lobisomes quedarán libres o perderán su fuerza. Pero para hacerlo, debemos llegar hasta él. Eric apretó los labios. ¿Y cómo rompemos ese vínculo? Julius dejó caer la piedra, con su propia sangre. Los hombres comenzaron a prepararse para la marcha final. Marcus, aunque debilitado por la maldición que lo corroía, seguía decidido a luchar. «No me queda mucho tiempo», le dijo a Julius mientras ajustaba su armadura. «Pero mientras esté aquí, lucharé a tu lado». Julius puso una mano en su hombro. «No dejaré que la maldición te consuma». «Lo prometo». Marcus sonrió débilmente. «Solo asegúrate de que valga la pena». El grupo avanzó por el bosque, siguiendo un sendero oculto que los llevó a las puertas de la fortaleza maldita. Las enormes puertas de hierro estaban cubiertas de símbolos antiguos y runas que parecían brillar bajo la tenue luz del día. «Estamos aquí», dijo Julius, deteniéndose frente a las puertas. «Preparaos para lo que viene». Con un esfuerzo conjunto, los cazadores empujaron las puertas, que se abrieron con un crujido ensordecedor. Más allá de ellas, la fortaleza se alzaba imponente, sus torres negras alcanzando el cielo como garras. «Bienvenidos a vuestra tumba», se oyó una voz profunda y gutural desde las sombras. Todos se tensaron, buscando el origen de la voz. «Es Tía», murmuró Eric. «Sabe que hemos llegado». Julius desenvainó su espada. «Y también sabe que no tenemos miedo». La trampa de las sombras, el interior de la fortaleza, era un laberinto de pasillos oscuros y salas vacías. Los cazadores avanzaban con cautela, sus pasos resonando en la piedra fría. «Esto no me gusta», dijo Marcus. «Es demasiado silencioso». «Está jugando con nosotros», respondió Julius. «Quiere que nos desesperemos». De repente, un estruendo sacudió la fortaleza. Las puertas detrás de ellos se cerraron de golpe, atrapándolos en el interior. «¡Formación!», gritó Julius. Los cazadores se reunieron en círculo, con las armas en alto. De las sombras emergieron figuras monstruosas, lobisomes de ojos rojos y colmillos afilados. Pero algo era diferente en ellos. Sus movimientos eran más torpes, como si estuvieran siendo controlados contra su voluntad. «No son como los demás», dijo Eric. «Algo los está debilitando». Julius apretó los dientes. «Es el vínculo de sangre. Debemos avanzar». Los cazadores lucharon con fiereza, derribando a los lobisomes uno tras otro. Pero por cada criatura que caía, 2 más surgían de las sombras. Marcus se abrió paso hasta llegar a Julius. «No podemos seguir así. Son demasiados». «Sigue avanzando», ordenó Julius. «Tía está cerca.
Si logramos llegar a él, esto terminará. De repente, una risa resonó en la fortaleza. Una figura alta y encapuchada apareció al final del pasillo, sus ojos brillando con un rojo intenso. «Habéis llegado lejos, cazadores», dijo la figura, «pero aquí es donde vuestro viaje termina». «Tía», gritó Julius, avanzando. Con su espada en alto, el líder de los lobisomes se quitó la capucha, revelando un rostro pálido y bestial. «Has traído a tus hombres a la muerte, Julius, y ahora, la luna llena, los convertirá a todos». Julius sintió cómo la maldición en su interior se agitaba. El tiempo se agotaba. «No dejaré que eso suceda», dijo Julius. «Hoy, todo termina». Tía sonrió, mostrando sus colmillos. «Entonces, ven. Veamos si tienes la fuerza para derrotarme». Los cazadores, liderados por Julius, se lanzaron hacia Tía, sabiendo que esta sería la batalla final. La oscuridad de la fortaleza los envolvía, pero la llama de la esperanza aún ardía en sus corazones. El ritual perdido, el eco de los pasos y los gritos de los cazadores resonaban por los pasillos de la fortaleza maldita. Julius y sus hombres avanzaban, enfrentándose a los lobisomes que emergían de cada rincón oscuro. Sin embargo, había algo extraño en las criaturas. Sus ojos brillaban con un rojo sobrenatural y sus movimientos eran erráticos, como si estuvieran bajo el control de una fuerza superior. «Sigamos avanzando», gritó Julius, blandiendo su espada contra una bestia que se abalanzó sobre él. «Tía está cerca». Eric se acercó a Julius, cubriéndole la espalda. «Estamos perdiendo hombres», dijo con voz grave. «Si seguimos así, no quedará nadie para enfrentarse a tía». Julius apretó los dientes y golpeó con su espada a otro lobisome que se lanzó hacia él. «No podemos detenernos ahora. Si no destruimos a tía, todos seremos condenados». De repente, una voz resonó en la sala, profunda y burlona. «Valientes pero ingenuos. Pensáis que podéis desafiarme y salir con vida». Las sombras comenzaron a moverse, formando una figura que avanzó hacia ellos. Era Tía. Su presencia llenó la sala con una energía oscura y opresiva. «Julius, hijo de una sangre maldita. Veo que la maldición comienza a reclamarte». Julius alzó su espada, con los ojos llenos de determinación. «No permitiré que tu oscuridad destruya más vidas». Tía sonrió, mostrando sus afilados colmillos. «Pero ya lo ha hecho. Y ahora, tú te unirás a mis filas». Eric interrumpió la tensa conversación. «Tenemos que encontrar el altar. Es la única forma de romper su poder». Julius asintió, y el grupo de cazadores continuó avanzando, esquivando las emboscadas de los lobisomes que intentaban detenerlos. Llegaron a una gran sala circular, en cuyo centro se encontraba un altar antiguo cubierto de símbolos grabados en piedra. «Ese es el altar», dijo Julius, acercándose con cautela. Eric examinó los grabados. «Esto es un ritual de sangre. Necesitaremos la sangre de Tía para romper su vínculo con los hijos de la noche». «¿Y cómo lo hacemos?», preguntó Marcus, apoyándose en una pared, visiblemente debilitado por la maldición que lo corroía. Julius tomó una daga ceremonial que yacía sobre el altar. «Con esto». Esta daga está imbuida con la energía necesaria para romper el vínculo. En ese momento, Tía apareció nuevamente, rodeado por sus lobisomes. «¿Creéis que podéis usar mi sangre contra mí? No permitiré que destruyáis lo que he creado». Liberación y sacrificio tras una lucha brutal. Julius derribó a Tía, rompiendo finalmente la maldición que lo atormentaba. Pero al final de la batalla, comprendió que su sacrificio no había terminado. Los ecos de la maldición aún residían en su ser, y el miedo de que pudiera resurgir lo obligaba a alejarse del pueblo. Con la victoria en sus manos, se dirigió hacia el horizonte, dejando atrás a los pocos sobrevivientes que quedaron de la expedición. «El sacrificio es mío», pensó mientras desaparecía entre la niebla, dejando su legado como una leyenda temida por todos los cazadores de lobisomes. Los hombres de Eldoria, aunque agradecidos, nunca olvidarían el sacrificio de Julius, el cazador, que enfrentó tanto a sus propios demonios como a los de la oscuridad.